Buenas noches, bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de Teatro Crítico en Oviedo Televisión, donde semanalmente hacemos un repaso de los temas de actualidad que más nos interesan durante esta semana. Como siempre, es obligado presentar a los contertulios de hoy. A mi derecha, don Carlos Martín Tornero. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y a mi izquierda, doña Cristina Huelga. Buenas noches, Cristina. Y doña Nuria Fernández. Buenas noches, Nuria. De los temas de esta semana, pues quizás nos ha sorprendido muy gratamente la noticia publicada en los medios de comunicación ayer de unos fichajes estelares para el Instituto Asturiano de Oncología, ¿no? Para recordar al público en qué consiste este instituto, que es bueno, pues un instituto muy prestigioso en la investigación médica contra el cáncer. Hay que recordar que está financiado por varias instituciones, la Universidad, el Principado de Asturias, pero que sobre todo el peso económico de su mantenimiento cae en la obra social y cultural de Cajastur. Dado que los cauces de contratación administrativa de las instituciones oficiales pues, suelen ser muy rigurosos, pues en este caso el Instituto de Oncología ha optado por formar 3 equipos sin someterse, digamos, a la disciplina de los procedimientos de oposición y concurso habituales, siguiendo, por otra parte, el modelo que han desarrollado otros institutos similares en Cataluña, en Madrid y en el País Vasco. De hecho, en la prensa ayer se publicaba que realmente se estaba hablando de fichajes estelares como lo que podía ser Ronaldinho o Messi en el ámbito futbolístico. ¿Qué opinión os merece la noticia? Hombre, pues una opinión muy positiva, no cabe duda. Todo lo que sea pues mejorar tanto el ámbito de investigación médico como, bueno, pues encima que lo podamos tener en Asturias, lo que nos da también, bueno, pues una cierta proyección a nivel nacional. Pues todo fenomenal, vamos, yo creo que muy bien y además que, bueno, no cabe duda que además una investigación contra el cáncer pues nos beneficia a todos, porque es una enfermedad, bueno, contra la que hay que luchar y todo lo que se puede investigar, pues desde luego, bienvenido sea. Hombre, sería bueno también, ya que se crea en Asturias y un poco a colación de algún tema que salió en esta tertulia en alguna ocasión, que esos científicos fueran asturianos. Seguramente hay muchos científicos que han tenido que irse de Asturias porque a lo mejor aquí no había un puesto de trabajo adecuado a su formación y quizás sea la ocasión para traer aquí de nuevo a tierras asturianas esos científicos que a lo mejor se nos han ido y ¿por qué no? Quizás sean fichajes estelares, no cabe duda, ¿no? Sí, hombre, eso siempre es una oportunidad que se les da a los que están fuera. Bueno, pero en el ámbito de la ciencia, eso no se suele cumplir. Ya no, y aparte que bueno, tampoco es que sea bueno, pues una cosa muy necesaria, porque bueno, que vengan científicos, yo creo que de donde sea. Hombre, por supuesto. ¿No? Y el caso es bueno, pues compartir sus trabajos, sus conocimientos. Y bueno, pues si algún asturiano que se haya tenido que ir ahora quiere volver, pues tiene una oportunidad. Es una oportunidad estupenda para el retorno, para la transferencia de conocimientos, ¿no? De toda esta generación que ha tenido que buscarse su oportunidad laboral fuera, a lo mejor porque no encontraba una satisfacción aquí dentro, pues es una oportunidad estupenda. Muy buena. Y que creo que ¿Pero de qué estás hablando? Si es una leyenda urbana. Los universitarios bien formados no se han marchado a Asturias. Bueno, pues la leyenda urbana se cae porque hay muchos casos, ¿no? que la echan por tierra, ¿no? La leyenda urbana. Entonces es una ocasión bastante buena, ¿no? Yo creo que además en la prensa se hacía eco, que el perfil podría ser, la noticia decía que el perfil precisamente se pensaba en eso, en profesionales formados en el extranjero, eso a nivel científico. Y bueno, y lo que es la noticia en sí, pues tiene un trasfondo, ¿no? El debate de fondo es la inversión en I+D, ¿no? Es decir, si se quiere ser un país, o en este caso una región competitiva, pues pasa eso, inexcusablemente por invertir recursos y esfuerzos en I+D. Si no hay, al G8 nunca vamos a entrar si no es por el camino de eso, de dedicar más esfuerzos. Y la noticia es buena, lo que pasa que, bueno, las cifras, Asturias, a pesar de que creció lo que es el gasto presupuestario en inversión en I+D, todavía sigue estando bajo en relación a la media nacional. Sí, todavía no muy está bajo, al nivel. Sí.
Y bueno, y ya si comparas el nivel nacional con otros países, pues también te encuentras con que España no es un país que está ni mucho menos a la vanguardia de la investigación. Entonces, bueno, pequeños peldaños que se van dando, pero en fin, no hay que caer tampoco en la autocomplacencia, ¿no? Y seguir apostando por la innovación, ¿no? Por supuesto. Y desde luego la inversión privada, como citabais, es verdad, es bastante. Hay que implicar también a la inversión privada en la investigación, lógicamente. Citabais el caso, en este concreto, del Instituto de Oncología, en el que está, digamos, eso, apostando fuertemente la obra social de Caja Azul, pues se echan en falta más inversores privados, ¿no? Como en otros países ocurre, que es una gran parte de la financiación de la investigación proviene de cauces privados. Bueno, realmente la cultura científica de las empresas asturianas está cambiando, ¿no? Hace años las convocatorias de investigación concertada, por ejemplo, en las que había una investigación muy implicada con la empresa, había muy pocas empresas dispuestas a apostar por investigación de tipo tecnológico o de investigación básica. Y sin embargo ahora no, ahora hay cada vez más empresas que apuestan por tener sus propios gabinetes I+D, por contactar con la universidad, por contactar con grupos de investigación. O sea, en ese sentido la cultura empresarial está apostando también de una manera creciente por la investigación, ¿no? Como una forma de renovación, de apostar por productos nuevos, etcétera, ¿no? Hombre, aquí los laboratorios farmacéuticos o la industria farmacéutica en general, yo creo que tiene mucho que decir en este proyecto. Si bien hay fondos de la consejería, que si no recuerdo mal, estamos hablando de 540.000 euros, creo que inicialmente estaban consignados presupuestariamente para este proyecto, yo creo que se van a quedar cortísimos y seguramente sea necesario no solo la colaboración de entidades como Caja Astur o otro tipo de entidades, sino yo creo de la industria farmacéutica, que insisto, yo creo que sí que tiene mucho que decir en este tema. Otro de los temas de esta semana ha sido la discrepancia absoluta entre el gobierno asturiano y también la Federación Socialista de León, el PSOE de León, con respecto al famoso trazado Lada-Velilla, ¿no? La historia de Lada-Velilla pues, ya ha generado ríos de tinta y muchísimos comentarios. Hay una oposición frontal por parte de la mayoría, no todos, pero la mayoría de los grupos ecologistas, quizás a excepción del FAPAS, también con la oposición de los vecinos de Aller, que consideran que en su zona, que está apostando claramente por la ganadería y por el turismo, con el Parque de Redes, que es un parque magnífico, dentro de él pues que una línea de alta tensión no es del todo adecuada, ¿no? El propio alcalde socialista de Aller pues también se ha mostrado discrepante con la idea del trazado de Lada-Velilla. Y bueno, pues esto es un tema viejo, pero que no se ha llegado a solucionar y donde, bueno, pues parece que no hay una solución a corto plazo que pueda satisfacer a todo el mundo, ¿no? Yo creo que ningún concejo quiere un proyecto así, fundamentalmente supongo que por el impacto medioambiental, que seguramente es severo, y también un poco lo que comentaba Ana, el impacto sobre el turismo, sobre bueno, el sector económico, en muchos casos fundamental de cada concejo. Creo que la afección es importante. En cualquier caso, yo creo, o me da la sensación, de que esto es una pura promesa electoral, que no va a quedar más que en eso. Me da la sensación. Creo que es electoralismo. No es para que te extrañe, porque vamos a ver, este tema efectivamente no es un tema nuevo, no es una discusión o que haya surgido ahora, bueno, si pasa, si no pasa. Vamos a ver, son opiniones que ya conocemos todos, que en realidad, bueno, pues sí, los ecologistas dicen, los alleranos dicen, o sea, sabemos, yo creo que todo el mundo ya conoce las posturas de cada parte, ¿no? en esta historia. Ahora bien, ¿por qué surge precisamente ahora? Bueno, yo lo veo un poco también, bueno, pues que de cara a las elecciones es un tema pues que hay que sacar, pero bueno, pues solamente eso, por cuestión electoral, no porque precisamente ahora sea el momento de solucionar esto, de tomar una decisión. Exactamente, o sea, no porque eso, porque ahora se vayan a poner de acuerdo o vayan a hacer algo, a tomar alguna decisión al respecto. Yo creo que no. O sea, que ha surgido ahora pues porque estamos a menos de un mes de las elecciones, pero nada más que por eso. O sea, este tema ya trae cola, viene de atrás y bueno, pues estamos donde estábamos, no hay nada nuevo.
Claro, la pregunta del millón ¿es totalmente necesaria el trazado del Hada-Velilla por donde lo tienen previsto con líneas de alta tensión, o se podría apostar por un soterramiento de la línea de alta tensión, que al parecer sería pues muy costoso, más claro, encarecería bueno, pues 20 veces el coste, o se podría optar por otro trazado alternativo? Yo iría más lejos, a lo mejor, ¿no? Si efectivamente hay una necesidad de trazar una línea de alta tensión, eso, en pleno corazón de la cordillera cantábrica, ¿no? Claro. Con un proyecto. Además, llama la atención eso, la noticia de hoy que la FSA, la Federación Socialista Asturiana, tenga esa conformidad con el proyecto, porque no sé, hay tal rechazo social, claro, que no sé, que se ve como una medida impopular, y hay dos argumentos básicamente que sustentan y que son bastante sólidos para rechazar lo que es el Hada-Velilla. Y es el argumento medioambiental, que está claro, sí, o sea, es lo que comentábamos. No puede ser, como poco es ingenuo pensar que va a ser inofensivo eso, trazar una alta tensión en plena montaña. Y el argumento económico, es decir, es verdaderamente necesario, porque lo que es la necesidad de energía, de capacidad de generación, está por encima de lo que es el consumo. O sea que actualmente no hay necesidad, es decir, no es para abastecer la energía, para, digamos, asegurar el abastecimiento. Actualmente existe, está cubierto por ese lado. Entonces, claro, y el argumento económico continúa con que en estas poblaciones que están afectadas están apostando por otro tipo de economía, ¿no? Basada en el desarrollo sostenible, y es darles un mazazo. Entonces, claro. Ya. Pero es que la idea de la Hada-Velilla es que nos suministre energía eléctrica a Asturias, sino que sea, claro, digamos, la vía para suministrarlo a la meseta. Claro, yo creo que aquí hay muchos puntos oscuros, porque yo recuerdo que el año pasado, quizás el anterior, la Comisión Europea emitió un informe favorable al trazado del Hada-Velilla, diciendo que las energías renovables necesitaban también de un trazado general, ¿no? Y decía que con la liberalización del sector energético, que eso, bueno, pues que tener una red buena, que iba a liberalizar los precios, iba a bajar el precio de la luz. Y claro, ahora estamos en el 2008 y no bajó el precio de la luz pese a la liberalización, sino todo lo contrario, ¿no? Es que los argumentos que dio la Comisión Europea no son factibles. Yo lo que veo es que en este plan de la Hada-Velilla, desde luego, es un desgarro absoluto al paisaje, totalmente. Pero además es que lo que creo es que no hay tampoco un análisis de fondo serio, ¿no? En el sentido, hay un plan energético, un plan eléctrico de las necesidades de Asturias, imbricado, relacionado con un plan energético nacional serio, donde se contemplen todo tipo de energías alternativas. O sea, es que ese es el punto de partida, ¿no? Y si existe todo eso y la Hada-Velilla es imprescindible y no puede ir por otro sitio, habiendo otros sitios por los que pudiera ir, ¿no? Porque incluso la apuesta de ir por Lena no parece descabellada, porque ya existe ese trazado, ¿no? Es que, no sé, yo parece que cuando se hacen estos proyectos, bueno, pues se hacen como de forma aislada. Quizá no. O sea, quizá los estudios se hacen en los despachos y no trascienden, pero después, tal cual nos encontramos los ciudadanos con la prensa y vemos estas noticias así planteadas, pues entonces nos hacemos estas preguntas. ¿Es necesario? Bueno, pues vamos a ver. Habrá que plantearse que es necesario, pero si es necesario, pues efectivamente que nos expliquen también, pues lo que decías tú, Ana, que estamos, bueno, pues dentro de un plan energético no solo a nivel regional, sino también, bueno, pues nacional, y que lo necesitamos y que va a ser bueno para esto y para lo otro, pero no sabemos nada. Entonces discutimos que perjudica el medio ambiente y que, bueno, entonces, claro, vamos a ver, ¿puntos oscuros? Pues yo creo que todos. Sí. Por eso muchas veces estas noticias pues se van alargando en el tiempo y son discusiones eternas. Sí. Pues por eso, porque está todo muy oscuro. Bueno, o sea, pero nadie sabe. Encuentras las excavadoras y están poniendo las torres. Sí, se toman esas decisiones. Entonces, claro, o sea, vamos a partir que sea necesario. Bueno, es necesario, nos va a beneficiar, tal. Entonces vamos a buscar la mejor forma de hacerlo. Y vamos, evidentemente, o sea, viéndose, eso, vamos, nadie puede afirmar que es la mejor
manera de hacer este plan, ¿no? O sea, esta línea de alta tensión. Hay o sea, miles de alegaciones hechas por claro, los vecinos pendientes de resolver y por lo que he podido leer en la prensa, los vecinos están dispuestos a llegar a los tribunales para que ese proyecto no continúe. claro, bueno, Algo habrá de fondo, es decir, para que claro, se esté valorando esa posibilidad de paralizar el proyecto, paralizarlo de forma indefinida, es decir, que no vaya por el trazado que inicialmente está previsto. Y el argumento de que soterrarlo cueste 20 veces más, pues tampoco es argumento para decir no. Amigo, pues no sé, o sea, tú haces estos proyectos y tan necesario y beneficioso va a ser, bueno, pues tendrás que presupuestarlo exactamente de la forma que, bueno, pues que sea necesaria y si cuesta tanto, pues cuesta tanto, pero lo mejor que es soterramiento, pues ya está. Y yo me hago la siguiente reflexión, que además sin salir del consejo de ayer, ¿no será más necesario soterrar esa línea de alta tensión que construir la estación de esquí de Fuentes de Invierno, que creo que no abrió porque no hay nieve? No hay nieve, claro. Que ha costado un disparate. Ha sido traumático, sí. Es decir, que hay que tener también muy claras las prioridades, porque evidentemente todos queremos que cuando damos al interruptor de la luz, tener luz y que podamos poner y que sea más barata y poder poner varios electrodomésticos a la vez y que todo funcione, ¿no? Y eso es un bien público, evidentemente. Pero bueno, también hay que entender que los ayeranos y los asturianos en general queramos conservar nuestro paisaje, ¿no? Exacto. Sí, siempre te vas a encontrar entonces con el rechazo al que le toque la China, ¿no? Claro. O sea, quien quiere que tener es un campo electromagnético al lado. En este caso, bueno, me imagino que el trazado no pasa por núcleos urbanos, ni mucho menos, lógicamente, pero pasa por un valle, ¿no? Con la implicación medioambiental, pero vamos, me imagino que sí, va a ser una medida, pues eso, siempre impopular, ¿no? A ver a quién le toca, ¿no? El sacrificio, entonces, a ver cómo... No, lo que parece que está claro es que se está apostando por Asturias como generadora de energía, ¿no? Porque las centrales de ciclo combinado que se van a construir, y algunas ya están en funcionamiento, superan con creces la ratio nacional, porque la ratio por provincia en España son 2 centrales de ciclo combinado. En Asturias, como se hagan todas las que están previstas, serán unas 10, ¿no? Tenemos la regasificadora del Musel, también la línea de Lada Velilla, es decir, son como muchas cosas, porque además nadie ha hablado de que se vaya a cerrar ninguna central térmica, ¿no? O sea que a todo eso va a seguir sumando lo que ya tenemos, ¿no? Hay que tener un poco claro, yo creo, por parte del gobierno y de la sociedad asturiana, en qué nos queremos convertir, ¿no? O qué queremos ser. Bueno, el otro tema de la semana es el anuncio, ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, dentro de la campaña electoral y de las promesas electorales de los partidos políticos de Mariano Rajoy, el presidente y candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno español, de reformar la ley del menor, de rebajar la edad penal. También ha hablado de un refuerzo de las medidas de seguridad con más efectivos y más presencia también de la policía en las calles. Ha propuesto también la modificación del Código Penal para darle más pena a la pederastia, a la xenofobia, al racismo, a los asaltos en viviendas habitadas. Quiere que también que el Código Penal contemple nuevos delitos como el secuestro express, que creo que se está poniendo un poco de moda dentro del AMPA nacional, yo creo que imitando al AMPA hispanoamericana, pero bueno. Y bueno, no sé, aquí que hay tanto abogado, pues me imagino que tendréis muchos comentarios al respecto, ¿no? Bueno, yo lo que no sé si esto es también, un electoralismo por parte del Partido Popular o no, pero al margen de cómo este partido, Mariano Rajoy, vaya a utilizar esta medida, a mí desde luego me parece muy bien. Las reformas que propone creo que es una necesidad social y vamos, estoy de acuerdo en rebajar la edad del menor y, bueno, por supuesto, de más policía en las calles, de reformas del Código Penal, aunque en la reforma del Código Penal sí que haría un inciso. Vamos a ver, aumentar las penas, ¿para qué? Para que luego siempre haya un máximo, que no se pueda cumplir más de eso. O
O sea, yo eso pienso que no. Vamos a ver, lo que hay que hacer es una reforma, pero de forma y manera que las penas se cumplan y que las penas, la que sea, que yo creo que hay que endurecerlas, pero que sean cumplidas. No que al final, pues digo, no, sí, se endurecen en un artículo, pero luego resulta que el cumplimiento por otro artículo se queda en nada. Al final, bueno, pues yo creo que eso sí que no es eficaz. O sea, hay que modificarlo en el sentido de endurecer las penas, pero que se cumplan esas penas íntegramente y bueno, lo de la ley del menor yo creo que es fundamental, o sea, porque es una ley nueva, relativamente nueva, y yo creo que no se ajusta para nada a la realidad social. O sea, creo que, vamos, que la realidad supera todo lo que recoge esa ley, en muchos casos, sí. Entonces... Yo no creo, fíjate, yo no creo que sea, en este punto, no creo que sea una promesa electoral simplemente. Yo creo que sí que es cierto, porque efectivamente yo creo que es fundamental e imprescindible la modificación de la ley del menor. Cada vez es más fácil encontrarse en los juzgados, en el juzgado de menores, en fiscalía de menores, a niños, me atrevo a decir, con 12 años. Claro, ahora estamos tenemos vigente una ley que solo prevé la posibilidad de sancionar la actitud de estos menores, pero cuando tienen entre 14 y 18 años. Bueno, y no olvidemos que hace un año se modificó la ley del menor, porque antes era posible incluso aplicar la ley del menor a jóvenes entre 18 y 21 años. 21 años. Quiero decir, ya no son niños, no creo. Sanos, sí. Exacto, entonces las medidas son muchísimo más flojas que en el Código Penal, que falta recordar que hay medidas de prisión, etcétera, etcétera. Y en este caso, en la ley del menor son mucho más suaves, pero yo creo que hay una problemática impresionante. Cada vez se abren más expedientes de reforma en la Fiscalía de Menores por menores que delinquen, pero de una forma impresionantemente como muy habitual. Adultos, además, muy violenta, muy conscientes, ¿no? Muy violenta, y sobre todo sabiendo lo que hacen. Que puede sonar muy fuerte, dicho así, pero dices tú, bueno, es que estamos hablando de menores, pues de niños, 14 años, Dios mío. Pero claro, la realidad es que vas allí y es que son niños en el carnet de identidad, porque tienen muy pocos años, pero es que realmente, o sea, estás tratando con verdaderos delincuentes. Entonces, claro, esas medidas que, claro, contempladas a la hora de legislar, pues yo entiendo que sí, que se pretenda, bueno, pues que esta gente tan joven, bueno, pues no entre en centros penitenciarios, tenga otras formas, bueno, pues de reinserción, que no llega a ser ni reinserción. O sea, lo que se entiende casi es que, bueno, como un castigo, o sea, de que abran los ojos y que se den cuenta de que lo han hecho mal. Pero es que, claro, la realidad no es así. La realidad no es así. Te encuentras con niños pues que a lo mejor con 14 años llevan muchísimos años ya fuera de su casa, que provienen de familias desestructuradas, bueno, pues con unos antecedentes personales tremendos, que yo no digo que no sean tremendos, pero claro, la protección hay que dársela, pero ajustándose también a su conducta. Entonces, claro, y también hay mucha problemática detrás de estos menores, que son habituales en los juzgados, conocidísimos en muchos casos, y ellos, quiero decir, están familiarizados incluso con el ambiente judicial, porque para ellos es el pan nuestro de cada día. Es muy habitual que detrás de estos menores, niños, insisto, haya problemas de drogas, alcohol, etcétera, etcétera. O sea, su vida es muy complicada, muy difícil, pero el sistema, entiendo que son menores, son niños, y a prisión no tiene sentido que vayan, evidentemente. Y yo creo también que la labor de la Fiscalía de Menores es muy complicada. ¿Qué pena le impones a un niño que por un acto de rebeldía en muchos casos comete un delito? O también desde el otro punto de vista, ¿quién resarce al que sufre? Pero, de todas maneras, también aquí estamos hablando de la reforma para los reincidentes y delitos graves, en cualquier caso. O sea, ni siquiera reincidentes, del multireincidente. Y para casos de especial gravedad. Y delitos, exactamente, de especial gravedad. Entonces, bueno, pues yo pienso que ahí... Me imagino que sería tipo el asesino de la katana y todos aquellos famosos. Pues a mí sí que me parece, diciendo un poco, una medida electoral, no sé si premeditada, porque está enmarcada dentro de un programa de seguridad ciudadana donde, digamos, lo más llamativo, a efectos mediáticos, si queréis, es reducción de la edad penal, ¿no? La responsabilidad penal del menor. O sea, eso da mucho juego, es introducir un debate viejo y, en fin, que tiene mucho interés. Pero que no es tan espinoso, a lo mejor, como debatir sobre la eutanasia o cosas, digamos, que tienen implicaciones, bueno,
más delicadas. En cambio sí que le garantiza... por eso os digo, no sé si premeditadamente o los medios que destacan esa... Hay un problema pero le viene ahora. bien estupendamente para tomar la iniciativa electoralmente, como se decía que había hecho con el asunto de la inmigración, para ganar un poco de iniciativa, de protagonismo. Entonces, bueno, por un lado está eso, que yo me inclino por pensar que efectivamente esto está enmarcado dentro de una campaña electoral. Está claro, bueno, lanzada en este momento. Y luego la efectividad, pues bueno, hombre, yo creo que no tiene mucho efecto disuasorio, es decir, la experiencia te dice que por mucho que subas las penas no te garantiza que la criminalidad baje. Y el ejemplo es Estados Unidos, ¿no? Que en muchos estados hay pena capital incluso y no es garantía de que la delincuencia baje. Y sobre todo la clave está en la ejecución, entonces no en la previsión legislativa, sino en la ejecución de lo que ya está. Y ahí está la clave, y sobre todo tratándose de menores, porque ya para, digamos, la responsabilidad normal penal, ya la Constitución te dice que tiene que estar orientada a la reeducación y a la reinserción. Pues entonces cuando se trata de un menor, con más razón, no solo a la reeducación, sino tener que castigarle, pero a la vez... velando por su interés, ¿no? Entonces es muy complicado el asunto. Es complicado y además porque las medidas que están previstas en la ley del menor actualmente, bueno, y las que se mantendrán con toda seguridad, son tipo de trabajos en beneficio de la comunidad, la obligación de hacer determinados cursos de formación, y hay casos para todo, como siempre, porque son muchos los menores que están metidos en esa rueda, pero la inmensa mayoría no lo cumplen. ¿Por qué no lo cumplen? Porque saben que no pasa nada. Claro. No pasa nada. Yo creo que habría que, de alguna manera, conseguir que tuviesen un poco más de respeto por las leyes, porque sí, efectivamente, o sea, les da absolutamente igual. Pero vamos, o sea, no tienen ningún respeto a la celebración de una audiencia, porque les da igual lo que se resuelva allí, porque si no lo cumplen no pasa nada, pero es que les dan igual incluso las citaciones, no se presentan, están citados en fiscalía, sí, es una apatía absoluta, no se presentan, es decir, o sea, ponen en funcionamiento todo un mecanismo judicial y se lo saltan a la torera pero con todo su descaro. Entonces, ¿aquí qué pasa? O sea, vamos a ver, las leyes, claro que es difícil por todo, es difícil legislar, adaptarse a una realidad social cuando no estás en la realidad social, si no estás en un despacho, muy difícil, pero yo creo que hay que bajarse un poco a la calle, a los juzgados en este caso, ver lo que hay y hacer que, bueno, pues que por lo menos haya un respeto que a la vez puede servir de ayuda a todos estos menores, a lo mejor para que, bueno, no lleguen a ser en su día delincuentes, porque efectivamente todos los que están por ahí, es que tú sabes que cuando tengan 18 años son carne de prisión. Claro. O sea, lo sabes por muchas medidas que se estén tomando. ¿Por qué? Porque esas medidas no son efectivas. Entonces, vamos, yo creo que sí, que hay que reformar la ley, hay que reformar el Código Penal, hay que poner efectivamente más policía en la calle. Y bueno, no sé, vamos, que estas medidas efectivamente, aunque las hayan soltado ahora en plena campaña electoral y puedan ser también una baza de cara a las elecciones a conseguir votos, bueno, yo creo que es una necesidad social, o sea, al margen de cuál sea el objetivo ahora de Mariano Rajoy, ¿no? Pero es una necesidad social esto, sí. Porque una pregunta, me declaro totalmente ignorante en estos temas. ¿Los menores que han sido condenados por algún procedimiento de la vía penal son internados en centros de menores, nunca en una cárcel normal, ¿no? Hasta que no cumplen 18 años. Exacto. ¿Y cómo funcionan esos centros de menores? Esos centros hay ¿Como varios... cárceles para niños o están más orientados cárceles son a... centros de reunión, llamaría yo. Los hay en régimen abierto, en régimen cerrado. En régimen abierto simplemente van como a clase. Hacen ahí cursos, tienen una serie de actividades. Y el régimen cerrado están internos allí, duermen, viven y tienen unos horarios, unas obligaciones. Pero es light, por decirlo de alguna forma. Es como un internado. Exacto, un internado pero light, con mucha actividad lúdica y con, bueno, les enseñan, no digo oficios, pero bueno, manualidades, cosas que les pueden servir en algún momento, pero el que está ahí dentro es porque ha cometido un delito grave, ¿vale? Si el delito o la falta que ha cometido es leve, no van a un centro de este tipo, sino un poco lo que hablábamos antes, pues trabajos en beneficio de la comunidad, una serie de horas, 10, 15, 20, 30 horas,
o bueno, estábamos con obligación de hacer cursos de formación, lo obliga el juez, el que no sabe leer y escribir, que son muchísimos, la inmensa mayoría no saben leer ni escribir, pues les obligan a aprender a leer y a escribir como pena. Es una pena para ellos y ellos lo consideran así, es obligarles a ir a clase, a aprender a leer y a escribir. Algo Perdona, tan Nuria, básico. ¿y hay algún tipo de estadística sobre la efectividad de esos centros de menores? Es decir, el porcentaje de chicos o chicas que bueno, yo no pues conozco cambian, números, digamos, su rumbo, ¿no? No conozco estadísticas, pero conozco la práctica. Y la práctica es, voy a atreverme a decir un porcentaje, el 2% de efectividad. Sí, yo creo que alto ya. Ya estoy quizá tirando para arriba. Sí. Es un problema muy serio y yo creo que un poco volviendo a lo que comentábamos antes, si es electoralista o no, quizá, por supuesto, tendrá matices electoralistas, no lo dudo para nada, pero yo creo que sí que es una realidad y un problema muy serio y que tienen que atajar. No sé si unos u otros, pero creo que es un problema muy serio y, sobre todo, la experiencia también me dice que no estamos hablando exclusivamente de menores con dificultades de inserción y con problemas sociales en sus casas. Estoy hablando de chavales con familias estructuradas y sin necesidad de delinquir, por decirlo de alguna forma, y que están delinquiendo. Es decir, es muy típico encontrarte un menor, insisto, en una situación familiar estupenda y maravillosa y que roba un móvil a otro chico porque le gusta más el móvil del otro. Estamos hablando, bueno, quizá de robos de menor importancia, por decirlo de alguna forma, pero son delitos. Es la falta de respeto hacia las normas, un poco lo que estamos hablando, ¿no? El otro día pasó por aquí, bueno, por Asturias, el famoso juez de menores de Granada, que se llama Emilio Calatayud, y comentaba precisamente que creo que en su juzgado el año pasado tuvo 135 denuncias, no sé exactamente el número, de padres que denunciaban a sus hijos. Así como pasó en Gijón, ¿no? Por maltrato. Y algún caso no hubiera niños maltratadores. 135 casos, ¿no? Y digamos de un extracto social acomodado. Y bueno, pero bueno, este mismo ¿Y ahí juez qué decía, falla? ¿Qué decía ese juez? ¿Qué ha fallado ahí? Pues hombre, él lo hilaba con que se había pasado de una manera de entender las relaciones, eso, de hijo a padre, autoritarias, a de repente soy colega tuyo. Y él decía, claro, si yo soy colega de mis hijos, yo los dejo huérfanos, ¿no? Entonces, que se hablaba mucho de la libertad de los hijos, pero no se recordaba tampoco el Código Civil, el 155 del Código Civil, de los hijos tienen que obedecer a los padres, etcétera, ¿no? Mientras estén bajo su potestad. Entonces, bueno, era un testimonio muy interesante, ¿no? El de Emilio Calatayud. Y comentaba también que efectivamente no se puede olvidar que son niños, estás jugando niños, por un delito muy grave que hayan cometido. Pero son niños que en cualquier caso yo les he oído en Fiscalía Menores alguna ocasión decir a sus padres, no me hagas nada que te denuncio. Un niño de 14 años que diga eso. Que decir, claro, sí, el tema de que sean niños, pues por ejemplo aquí lo estamos comentando y claro, estás pensando en niños, pues en niños de 14 años, pero es que después, claro, cuando te ves enfrente de ellos, dices tú, pero es que de niño no tiene nada, o sea... La edad, lo que tú decías, el carnet de identidad. Exactamente, o sea, si es que te da miedo. Y es que son muy peligrosos. Muy peligrosos, hay algunos que tremendo. Que claro, que luego a lo mejor sí, te paras y dices, madre mía, pues qué pena. O sea, qué pena este chico porque le estás viendo el futuro y te da mucha pena. Pero tampoco se dejan ellos reconducir. Porque, bueno, pues por lo que tienen detrás, por todas sus vivencias, yo, bueno, ya no lo sé por qué, ¿no? Pero tampoco se dejan reconducir. Y aparte da la sensación de que maduran antes, ¿no? Sí, bueno, maduran en la calle, me imagino. Creo que sí. La calle... Hay muy maduros y que están en esa rueda metidos y además quieren estar en esa rueda, tampoco les interesa salir. Bueno, entonces parece que la promesa electoral, bueno, pues dentro de vuestro ámbito jurídico parece que tiene aceptación, ¿no? Y a mí me hubiera gustado que se centrara más en lo que es efectivamente el cumplimiento de la pena, que funcione. Eso hablar el 2% tiene éxito, pero yo me gustaría que se centrara en que esas medidas tuvieran éxito, ¿no? Claro. Porque en realidad aumentar o disminuir, poner esa franja en el límite de edad siempre es bastante arbitrario y está el tema, si es eficaz o no.
Claro, es que si no es eficaz, ¿qué más te da que estén 2 meses o 2 años? Si van a ser lo mismo. Claro, la idea es que yo creo que esos centros realmente funcionen para reinsertarles. Más que nada, pues la noticia era pues, orientada un poco más a esos delitos graves o muy graves, estamos hablando. Y multireincidentes, exacto, claro. Gente quiere decir que ya son casos los peligrosos para la sociedad. Sí, que siendo niños son peligrosos, que no es excluyente. Sí. Bueno, pues nos ha quedado algún que otro tema en el tintero por falta de tiempo y bueno, pues es el momento de despedir a nuestros contertulios de hoy, agradeciéndoles pues su participación, su sabiduría, haberlos ilustrado también en el Código Penal y desde luego pues emplazar al público de Oviedo Televisión para el próximo miércoles en este debate de teatro crítico. Gracias.